Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Ahora sé que el doctor Gray me dijo no referirme a él como doctor pero si tengo un dolor de cabeza, ¿a dónde voy a ir? A menos que quiera oración, porque oraré por usted. Pero usted me puede llamar Don, no hay problema. Él me ha dicho eso, yo creo que ya 20 veces, y yo voy a tratar de escucharlo, ¿no? Hermano Swagger, analicemos esa frase, buenas nuevas, el Evangelio. Me gustaría escuchar discusión sobre esto. ¿De qué estaba hablando Pablo? Se refiere a este versículo en Sí. particular, no me avergüenzo del Evangelio, sí. porque es ¿Qué poder. es? ¿Cuál es la esencia de lo que él está hablando aquí? Bueno, él está hablando una vez más de la verdad básica del Evangelio, que es la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que él vino a la tierra, vivió 33 años y medio sin pecado y dio su vida como sacrificio por el pecado. No solo no los suyos, él no tenía, sino por todos los hombres de todo el mundo. Y Pablo, el Evangelio simplemente es un término que ahora es referido y conectado con Cristo, pero simplemente significaba buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que hay un Salvador y ese Salvador tiene un nombre y solamente hay un Salvador. Así que yo no me avergüenzo de las buenas nuevas de Cristo Jesús, y él lo nombra aquí. Y esta declaración, de acuerdo a como dijo el doctor Watts en el otro programa, es la base y la clave. El tema de Romanos es la justicia de Dios revelada en Cristo. Y es el evangelio básico, el entendimiento del evangelio. Aunque lo que el pueblo judío cree no es el Evangelio, pero sí tienen un poco de semblanza del Evangelio, adhiriéndose al Antiguo Testamento porque es la palabra de Dios, ¿no? Así como el Nuevo Testamento lo es, el Antiguo Testamento lo es. Pero nos preguntamos por qué el mundo, por qué es que ellos no tienen interés por el pueblo judío, la nación de Israel. Odian a esta nación. No quiero decirlo tan claro así, pero es una realidad, ¿verdad, Sí. John? Bueno, los judíos siempre han sido marginalizados y criticados y usados como la excusa para los problemas de todo país. Pero es porque ellos tienen semblanza de Dios. No son salvos, a menos de que acepten a Jesucristo, ¿no? Pero aún así, ellos en un sentido son de Dios, aunque no han nacido de nuevo, ¿no? Y esa es la razón por la cual el mundo los rechaza como lo hacen. Yo creo que el pueblo judío es un testimonio de la longanimidad, Lo son, gracia y sí. misericordia de Dios y de su fidelidad a su palabra. Así es. Pero ellos históricamente han sufrido persecución, como Dios dijo que sería porque ellos rechazaron la palabra, pero Él dijo a través de la Biblia que Él prepararía y mantendría a ese remanente. Vemos esto en el caso de Romanos del 9 a 11, que Dios ha guardado un remanente disponible, de acuerdo a como Pablo se fijó en el pacto cuando se nos dio de parte de Jeremías, que habría un remanente que sería como el sol y las Eso estrellas es en el verdad, cielo. pero la mayoría de los judíos en Israel no son parte de ningún remanente, no conocen al Señor. No, a lo que me refiero es que su misma existencia, aún son judíos y ellos aún han sido reunidos. Hay mucha gente que dice que los judíos que viven en Israel no son judíos y están tratando de decir que esos son impostores, que no son verdaderamente judíos y que los judíos no tienen derecho a su tierra o que esa gente no tiene Es la derecho a la razón por la tierra. cual hay una semblanza de Dios allí. Es la razón por la cual el mundo tiene a los judíos en rechazo, ¿Por ¿no? qué utilizan la palabra sionista con tanta burla? ¿Por qué les molesta tanto? Bueno, Sión es otro nombre para la tierra, Aratzi, Israel, Sión. Y el movimiento sionista fue un movimiento político que comenzó a finales del siglo XIX en el siglo XX, perdón, con Theodor Herzl, alrededor de 1880 u 86. Y este señor Herzl fue el padre de este movimiento sionista, que era la meta, traer a los judíos de vuelta a Israel, sacándolos de Europa, porque había visto cómo los judíos habían sido maltratados en Europa, así que ellos buscaron
recobrar y tomar la tierra de Israel o ir a la tierra de Israel y establecer, una vida ahí. Ahora los judíos ya habían comenzado a regresar al Liad. Tres de ellos, dos de ellos habían sucedido para cuando Theodor Herzl comenzó a moverse con esta idea. Ahora, él murió muy temprano, solamente tenía 44 años cuando él murió, pero Theodor Herzl presentó este movimiento político llamado sionismo al frente, y de este movimiento judíos en todo el mundo comenzaron a salir de Rusia, de Europa, de los Estados Unidos, comenzaron a moverse al Oriente Medio, y al comenzar a moverse, esto creó problemas con los británicos porque ellos tenían la tierra después del mandato británico, creando problemas con otros países del mundo, especialmente los árabes, y esto trajo mucho antagonismo. Así que los judíos de hecho trataron, y de hecho permíteme compartir esto porque mucha gente conoce a Theodor Herzl, hermano Swagger, pero él murió a los 44 años de edad. Dicen que él trabajó hasta morir. Pero él estuvo dispuesto a comprometerse para que los judíos pudieran tener una tierra. Él estuvo dispuesto a comprometerse y tomar Uganda. Uganda les ofreció a los judíos un lugar en donde quedarse y vivir para edificar parte de su propia nación ahí. Y el Señor dijo que no. Y es interesante porque Ariel Sharon, cuando él fue el primer ministro, él dio la franja de Gaza al Hamas, a los palestinos. Y él tuvo un derrame cerebral masivo después y nunca recobró la conciencia y murió un poco después. Pero Dios toma sus promesas muy en serio, y Él está restaurando y trayendo de vuelta a esta gente de su tierra. Pero hubo una gran burla y crítica del movimiento sionista. De hecho, muchos americanos que no eran judíos, eran cristianos americanos que apoyaron a los sionistas, fueron criticados por ser sionistas. Y ellos también fueron ridiculizados por su idea de restauración de Israel, la reconciliación de Israel a la tierra. Pero esa es la palabra de Dios. Lo es. He escuchado a muchos y diferentes teólogos y profesores que me han dicho que el israelismo nacional o el israelismo moderno nacional no tiene nada que ver con el israelismo bíblico, y han querido No es enfatizar correcto. ese punto. Y esto se regresa a lo que John ha escrito, sus artículos acerca del supercesacionismo y la iglesia del reemplazo. Apoderándose de todo esto, se ha hecho en algo muy prevalente, y todo esto es parte del crecimiento del antisemitismo en la iglesia y también en el mundo en general. La gente aborrece a los judíos porque nos dieron las escrituras y nos dieron al Salvador. Así que por eso, esa es la razón por qué hay tanto rechazo. Hay tres cosas por los cuales Dios llamó a los judíos. Una es evangelismo del mundo. Segundo, entregar al mundo la palabra de Dios, lo que lo hicieron. Y lo tercero, traer el Mesías al mundo, e hicieron eso también. Y el mundo no está de acuerdo con lo que voy a decir, pero le debe una gran gratitud al pueblo judío, porque esta Biblia que tenemos en las manos es muy especial y es la palabra de Dios, así que no puede ser algo más especial que la palabra de Dios, y vino a través de los judíos. Yo pensaba que ellos habían tenido éxito en dos cosas, en traer al Mesías al mundo y la palabra de Dios, pero fallaron en el evangelismo, pero no, porque Pablo era judío. y, y realmente Juan lo era, Pedro lo era, eran judíos, y ellos evangelizaron al mundo de aquel tiempo, en gran manera. ¿Cree usted en el versículo 16 cuando Pablo enfatiza el poder de Dios? Pero el mundo romano estaba enfocado solo en el poder. El gobierno romano pensaba que todo se trataba de poder, y bueno, eso resaltó a mí en el programa pasado cuando leímos eso. Yo estaba pensando que el doctor Gray presentó el término griego para poder, pero ¿cree usted que el poder enfatizado aquí es dado para enfatizar que Roma piensa que tiene gran poder político, pero el poder está en el evangelio, el verdadero poder? El mundo romano ha habido todo tipo de antagonismo para tratar de destruir el cristianismo, y no han tenido éxito y no van a tener éxito, aunque parece en ocasiones que sí, pero no va a ser así. El anticristo va a pensar que va a vencer, pero no va a ser así. Obviamente es el poder de Dios que está en el corazón y la vida de los creyentes, y Dios dirigiendo las cosas. Él todavía es quien está haciendo la labor. Correcto. Su poder aquí también, para verlo bien, tiene que conectarse a la salvación. No solamente es un poder ambiguo, es poder para salvar. Cambiar las vidas. Exactamente. Así que esto es lo que realmente está presentando. No solamente poder por el bien del poder, sino poder de Dios que produce redención, regeneración
y ser transformado a la imagen de Cristo. Y esto es para todo aquel que crea. Y Así la que, iglesia pierde su dirección cuando pierde ese poder. correcto. Porque aún a estas alturas estaban dependiendo de filósofos griegos, buscando respuestas, bueno, el pueblo en Roma estaba queriendo depender de dioses falsos, de los césares, estaban buscando en otros lugares el poder y Pablo está diciendo, esto no solo se trata de una filosofía, sino que Así es. es real y cambiará su vida. Esto es algo real, es una salvación de verdad. Yo sí creo que la gente a quien él está escribiendo son un grupo sólido de creyentes. Ellos tenían sus problemas que vamos a descubrir al continuar. Yo no creo que ellos están avergonzados del Evangelio, pero en la ciudad de Roma, tan grande como era, con el poder que tiene en lo de la humanidad, tal vez habían algunos, pero yo creo que su énfasis aquí es que él no está avergonzado y espera con ansiedad para predicar el Evangelio y ver su efecto sobre el corazón y la vida de aquellos creyentes. Recordemos también que él tiene una gran contingencia de hombres y mujeres que han viajado con él, que ya están en Roma predicando y enseñando este Evangelio. Así que él no va a ser el primero en explicar el Evangelio a ellos, pero es la primera vez que Pablo es el que les explica el Evangelio. Y eso, bueno, Pablo dijo, el tener este poder y que la vida eterna que Cristo nos da la tengamos, hay que creer para eso. Hay Así que es. creer. No es simplemente filosofía, como dijiste, hay que creer. ¿Creer qué? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Él murió en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Creer que Él es el Salvador y no hay otro. Eso tiene que creerse para la persona ser salvo. Y esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio de Cambia Cristo. las vidas en Correcto. gran manera. Y el poder contenido en el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, el Espíritu Santo siempre nos respaldará. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Creo que usted dijo que tenía algo que Sí, compartir. quisiera elaborar y hacer una pregunta. Miren, este versículo, el versículo 16, que he predicado de él mucho, y me encanta, viene a autentificar completamente cada razón por qué nosotros nos paramos en el púlpito. Ir al púlpito, saber, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cambia vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero, mire, estábamos hablando de qué es el Evangelio. Y esta es mi pregunta. ¿Podrá una persona ser salva verdaderamente si niegan la resurrección? No me parece. Si aceptan la muerte y su vida, pero niegan la No me resurrección. parece que realmente están aceptando la crucifixión, la muerte de Cristo, si niegan la resurrección. Habían profesores en el seminario que decían que era una doctrina no esencial. Bueno, Oh, probablemente Dios hay mío. más profesores que no son salvos de los que son salvos. Sí, y lo interesante es que solo el nombre, no el conocimiento, solo el nombre de Jesús es suficiente para traer a alguien a la salvación. Sí, así es. Así que, una vez más, es el poder de Dios que reside dentro del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, el Espíritu Santo no solo atrae, Él redarguye, Él se mueve, Él está operando en el planeta con el propósito del Evangelio. Hablamos acerca de el poder pentecostal y eso es el poder para libertar y entregar el mensaje, pero el poder es salvación. El mensaje no es nada más, el mensaje es, Él ha venido a redarguir al mundo de pecado para mostrarnos lo que la justicia es. Así que cuando nosotros declaramos el Evangelio y jamás debemos avergonzarnos, jamás debemos pensar que no es poderoso. Yo recuerdo cuando era un principiante en el Instituto Bíblico, Terry Bleak, y creo que usted lo conoció en cierto momento, un gran expositor de la palabra de Dios, fue mi maestro de doctrinas bíblicas. Y en ese entonces yo era un novato, era mi primer año, y salía los domingos en la tarde a la instalación correccional de Dixon con un grupo de personas en una camioneta, y el alguacil nos había permitido estar en todo el área
de esa instalación. Podíamos ir a cualquier área de la prisión que quisiéramos. Éramos suagueritas, por decirlo así. Nosotros podíamos ir y no nos molestaban. Así que como 15 o 18 de nosotros salíamos todos los domingos en la tarde entre el servicio de la mañana y la tarde. Y Terry Bleak era mi profesor y en nuestra clase de doctrinas bíblicas era un hermano muy único, muy maravilloso como maestro. Él habló acerca del poder del Evangelio. Y yo pude ver un poco lo que él estaba diciendo y me di cuenta de que no es en la presentación, no se encuentra el poder en mi proceso, sino en el Evangelio. Así que eso es lo que yo puedo saber, que el domingo cuando yo salgo a esa prisión y compartí el Evangelio, el momento en el que yo daba el contenido del Evangelio, yo puedo saber que el Espíritu Santo estaba respaldándome. Y Ahí yo no está. podía, no podía esperar más hasta que pudiera llegar yo a ese lugar para hablar con la gente, para poder hablar con ellos con confianza, sabiendo de que cuando yo hablaba con ellos acerca del Evangelio, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él murió por sus pecados, y yo sabía que si lo aceptaban, tendrá una nueva vida. Y aún al hablar con ustedes, hay algo que está tocando sus corazones que no pueden definir, y ese es el poder del Evangelio. Cuando nosotros vemos que se trata del contenido del Evangelio y no de nosotros, no en nuestro estilo, no se trata de lo que vestimos y ni siquiera de la presentación en práctica que hagamos, sino solo el Evangelio mismo es el poder de Dios que reside en el Evangelio para poder traerme la salvación a través de Pablo la fe. dijo que el judío primero y luego el griego. Y, y nosotros encontramos a Pablo que va a las sinagogas, donde quiera que iba, y predicaba a los judíos primero. La mayoría no lo aceptaban, unos pocos sí, pero la mayoría no. Él se adhirió a esto porque las promesas fueron entregadas a los judíos. Sí. La promesa de salvación, la promesa de Dios con nosotros, etcétera. Cuando nosotros empezamos en la televisión en Israel, en Tel Aviv específicamente, am, yo empecé a tener correspondencia y Francis me dijo, no, tenemos que ir. Yo siento en mi espíritu que tenemos que ir allí en persona para tener el canal. Y sucede que yo no me sentí lo mismo que ella, pero fuimos. Así volamos hasta Jerusalén para entrevistarnos con ellos en Tel Aviv. Y era como que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la situación. Ellos llamaron a una reunión a sus ejecutivos y nos preguntaron por qué quieren estar en la televisión aquí en Israel. Ustedes son cristianos. Yo respondí, bueno, porque los judíos son el pueblo de Dios y son especiales. Y no sé qué pensaron ellos, porque realmente no tengo idea qué pensaron de lo que yo dije, pero es un poco irónico. Ellos acababan de construir su nueva sede en Tel Aviv y nosotros estábamos allí en aquella reunión. Creo que fuimos la primera reunión que se llevó a cabo en ese salón de conferencias al lado del Mediterráneo. Y aproximadamente creo que tal vez a unas 500 yardas de distancia, en el camino más adelante, también continuando estando al lado del Mediterráneo, fue el lugar donde dice que Pedro fue quien ministró a... Él estuvo allí cuando el Señor le dijo que fuese... Cornelio, la casa de Simón en Jope. exacto, exacto. Que fuese allí. Y Pedro fue a Cornelio. Es lo que estoy tratando de decir. Y 2000 años atrás, él estaba allí en camino a los gentiles. Nosotros estamos allí ahora Wow. llevándoles el evangelio a los judíos, muy cerca. No nos dijeron nada de que iban a aceptar la programación sí o no, solamente dijeron, tenemos que llamar cuando tengamos una respuesta. 2 semanas después llamaron porque había otra programación cristiana que quería el tiempo y dijeron que aceptaron nuestra programación y pueden empezar cuando quieran hacerlo. Hermano Swagger, en Mateo capítulo 15, versículo 24, la Biblia dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Así Israel. es. Cuando vemos el ministerio de Jesús ministrando a los discípulos, vemos un patrón
que Pablo está presentando que primero es el judío y después los Luego el gentiles, así que griego. podemos verlo eso como un patrón en su Así es. ministerio. Yo sí creo que es el proceso de Dios para el judío primero, pero también hay un elemento lógico y es este, que el judío entendía las promesas de Dios. Ellos entendían Sí. la promesa del Mesías, entendían la ley, entendían los profetas hasta cierto punto. Por lo Te menos voy a interrumpir. ¿Piensas que ellos entienden eso ahora? no sé dónde se encuentra Israel hoy. Escuchando a John, creo que hay muy poco interés en la palabra de Dios en general comparado con lo que tal vez había entonces. Pero la sinagoga era la asamblea local de los judíos que sí estaban interesados en el Antiguo Testamento. Y ellos Bueno, en permitirían, aquel tiempo sí. sí, así es, ellos permitirían entonces a visitantes para poder exponer algunos procesos bueno, de las Escrituras. Y recordemos que Pablo, él extrajo toda la revelación del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento de las Exacto. Escrituras. Así que la lógica era que es más fácil ir a gente que conoce el principio de la historia del Evangelio, así como le sucedió a los judíos, y declarar que Cristo es el Mesías que estaban aceptando y probar sin lugar a duda lo que ellos no entendían, que el Mesías debía morir y resucitar, que él iba a sufrir primero y volvería de los muertos. Pero- Ellos no, bueno, eso habría sido noticias para ellos, pero él lo podía comprobar irrefutablemente que era cierto y que Cristo, bueno, que Jesús era el Cristo. Él, Pero el morir en la cruz era algo terrible, horrible. Realmente era una muerte terrible y era, ¿qué palabra podemos un decir? estigma, tal Había vez. un Los estigma, judíos sí. lo veían como maldición, maldito el que Sí, cuelga de sí, un así madero. es. Y que Jesús muriese en la cruz para ellos era anatema, Correcto. su Mesías. Ellos no podían aceptar eso. Aunque creo que es en el Salmo 51 de Isaías o en el Salmo, 53. en el 53. capítulo 53 de Él lo Isaías, lo deletrea dice ahí. claramente, de una manera que se puede entender. En el Salmo Así es. 22, Sí. otra vez. El Salmo Así que una vez 22, más, así las es. escrituras del Antiguo Testamento eran lo que Jesús utilizó para proclamar su realidad y el hecho de que él, bueno, él era el Mesías y que el Mesías había resucitado de los muertos. De hecho, si nos fijamos en Lucas 24, podremos ver que eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos que debía ser el mensaje. Ellos no entendían el tema de la cruz, ellos realmente no entendían lo que la cruz era, pero ellos debían regresar y mostrar que Jesús era de hecho el Mesías y que las escrituras nos decían que el Mesías iba a sufrir y resucitar. Y Pero- todo aquel que creyera en eso, que Jesús era el Mesías, recibiría remisión de los pecados. No podían conectar eso con el ofrecer el sacrificio. Mire, yo no sé hasta qué grado el Nuevo Testamento o los primeros 10 años primitivos de la iglesia del Nuevo Testamento conectaban el sistema de sacrificio. Hay toda evidencia de que ellos practicaban los sacrificios hasta el 10º, 11º, 12º año de, bueno, una vez más, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento de Jerusalén. Todo eso. Pero espera un todo- momento. ¿Estás diciendo que ellos debieron de haber continuado ofreciendo Creo sacrificios? que la evidencia existe. Pero tuvieron Sí, que claro, hacer eso en el hablando de templo. la iglesia. Y el Correcto, templo fue ellos destruido en el año Jerusalén, así es. 70. Así es, pero los primeros Bueno. 10 años de la iglesia fueron del 30 al 40 DC Sí, aproximadamente. Sí, sí. ¿Cree usted que cuando Pablo visitaba esas sinagogas que el pueblo judío había escuchado de Cristo? Estoy hablando de cuando estaba en Éfeso o Tesalónica o en Atenas, esos lugares. Probablemente vamos a tener que hacerlo el próximo Sí, programa. Amén. yo creo Hagámoslo. que, bueno, el nombre de Jesús había llegado a Roma. Muy bien. Y yo creo creo sí. que tenían conocimiento y no lo aceptaron. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.